Bienvenidos y bienvenidas a Raras y Normales, el podcast en el que hablamos de salud mental, de psicología, de creatividad, de arte y de un montón de cosas que tienen que ver con la vida. Somos Clara y Teresa y hoy queremos hablaros de los beneficios que tiene el orden para la salud mental. Antes de empezar, os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Raras y Normales, y también en nuestro canal de YouTube, Raras y Normales, para ver los vídeos de estos podcasts y el nuevo contenido que vendrá próximamente. Cuando hablamos de orden así de primeras, pensamos en el orden físico de las cosas, en lo exterior, ¿no? Pero también hay otro tipo de orden, que sería el orden mental, y hoy vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y ver de qué manera también están relacionados y cómo favorecen o perjudican a nuestra salud mental. Uh-huh. El orden físico, que no vamos a explicar lo que es, porque todos sabemos lo que es el orden, aunque cada uno ordene a su manera, tiene unos beneficios bastante claros y bueno, son, para empezar la capacidad de concentración. Al final, cuando somos desordenados, sin quizá darnos cuenta conscientemente, pero estamos teniendo un montón de estímulos y todos esos estímulos es lo que nos da esa sensación de, ay, me distrae o no me concentro. Es porque nuestro cerebro está recibiendo un montón de inputs, por así decirlo, ¿no? Está percibiendo muchas cosas que él procesa, aunque tú mentalmente no le hagas caso, y eso le genera un estrés y una distracción de donde tú estás intentando poner la atención. Es como si en un plano, por ejemplo, de una película hubiera un montón de gente, hay muchísima gente, pues te embarullas, y si tú voy a buscar a Teresa en esta foto, ¿no? Pues cuesta mucho más que si Teresa está sola en la foto. Buscando a Teresa. Buscando a Teresa. Libro, el cómic. Claro, es que es lo mismo, ¿no? Que si en nuestro entorno de trabajo pues está desordenado. Claro. Y cuando nos concentramos mejor también aumenta entonces nuestra productividad, ¿no? Y nuestro rendimiento ante las cosas. Si yo no tengo que invertir tiempo en encontrar todo lo que no encuentro porque está desordenado, de alguna forma es tiempo que puedo invertir en lograr en terminar mi tarea. Siempre que conseguimos concentrarnos y mantener la atención en lo que estamos haciendo, nuestra productividad va a ser mayor, porque incluso aunque nos concentremos el mismo conjunto de tiempo, ¿no? De 5 en 5 minutos, no es lo mismo que si nos hemos concentrado 20 minutos del tirón, ¿no? Como que conseguimos profundizar más porque no perdemos ese tiempo en meternos otra vez en el tema. El cerebro puede establecerse en una tarea, concentrarse en esa tarea, ¿no? Y no es solo que ver otras cosas nos distraiga porque las vemos, sino que también nos va a recordar a cosas que tenemos que hacer a lo mejor, y entonces ya activamos otra línea de pensamiento de, pues veo que tengo el sobre de una carta que me llegó de no sé qué y me acuerdo que era algo de Hacienda que tenía que hacer, y entonces ya empiezo a pensar a ver cuándo lo voy a hacer, cuándo no sé qué, y de pronto ya me he distraído. Junto a esto también lo que mencionabas de la frustración que nos puede suponer el no encontrar algo en el momento que lo necesitamos porque está un poco caótico o porque pues hemos perdido la noción de dónde está. También la satisfacción que nos puede dar si somos una persona que... No vamos a hablar de la gente que busca el desorden como tal, que eso ya es otro tema, pero normalmente no, generalmente nos gustaría ser más ordenados, es algo que dice mucha gente. Y al final, cuando tú buscas eso y no lo consigues, pues es una frustración, y el ver el desorden te recuerda esa frustración, y como está en tu casa y tú estás en tu casa, pues es un recordatorio permanente de todo lo que está pendiente, de una tarea pendiente hacer, y de que todo no lo has que tú no hecho. estás siendo capaz de conseguir, ¿no? Y por ello pues puede minar nuestra autoestima. Claro. Igual que ser ordenados, pues por lo contrario va a mejorar también nuestra autoestima, que es algo así, al menos a mí me parece que a priori dices, que ordene mi habitación, que tiene que ver con mi autoestima, ¿no? Porque es como mi habitación y tiene mucha relación ese tipo de tareas. Claro, en este sentido, ser ordenado también favorece como esta sensación de control, un poco en la línea de todo lo que estamos diciendo. Si yo sé dónde están las cosas, de alguna forma también tengo más control sobre todo lo que hago, ¿no? Y eso aumenta a su vez la sensación de control interna y externa. De tu vida en general. Efectivamente, que repercute directamente de nuevo con la autoestima, con la sensación de validez, ¿no? Con un montón de cosas que favorecen el bienestar al final, ¿no? Y la paz mental. Sí, que es un poco el point de todo esto. De todo. Porque si no, claro. pues ¿para qué?
Al final en la vida, ¿no? Y yo creo que todos en nuestra vida, en el grupo de amigos y en la familia, en todas partes, tenemos siempre gente que es desordenada, gente que es ordenada. Siempre hay una Mónica Geller en cualquier grupo y siempre, eres tú. Y siempre soy yo. Y si no, sabes quién es que eres tú. Y sí. Siempre hay alguien que es muy desastre, ¿no? Y luego están pues como un poco los centros. Ahí una cosa que queríamos puntualizar simplemente, ¿no? Es que bueno, siempre va a haber un espectro patrono y de personas, pero que justo esos extremos, ¿no? Como en todas las cosas, el término medio, ¿cómo es? Como en el equilibrio está la virtud o algo así. Y pues no es que haya que ser aquí un maniático del orden o un ordenado extremo, que si me has cambiado de sitio este cojín, eso ya entraría en un punto más patológico. Eso es. Igual que otro extremo hacia el caos absoluto, pues también probablemente pues tendría que ver con algo también más patológico. Entonces la idea es, pues no, ser ordenados en su buscar el equilibrio, ¿no? Y que cada persona sea capaz de encontrar qué es para sí mismo el equilibrio. Y entender también que las personas porque seguro, ¿no? Yo pienso en mí y digo, ay, si yo escuchara este podcast, este episodio, qué guay, que mira, que van a hablar de lo bueno que es el orden y yo soy muy ordenada. Y luego lo pienso y digo, bueno, pues es que también es síntoma, el orden patológico que estamos hablando, como de una rigidez cognitiva muy grande, ¿no? Y entonces aquí, para los oyentes que nos estéis escuchando, que sepáis que tampoco es tan guay y que también tiene otras repercusiones que afectan también a nuestro bienestar de alguna forma, ¿no? Que igual que cuando eres excesivamente desordenado tienes que atender a eso que está, a ver por qué, pues también cuando eres en exceso ordenado, pues también es interesante ver por qué, para buscar ese equilibrio y ese centro. Y claro, la idea de todo lo que estamos hablando es encontrar el punto en el cual el entorno no interfiere en nuestro bienestar, en nuestro ánimo, en nuestra actividad o en nuestra actitud, ¿no? Incluso frente a esa actividad. Y hablando un poco de esto, pues que decíamos, ¿no? Que de dónde vienen los extremos, el desorden puede venir de varios factores y aquí, pues lo más evidente y que muchos nos vendrá a la cabeza es la falta de tiempo y también las circunstancias de la vida que te puedan hacer también tener ese menor tiempo o tiempo, ya sea tiempo real o que mentalmente pues igual eso, el tiempo que tienes no te da para gestionar, también ponerte a ordenar porque necesitas descansar o lo que sea, ¿no? Y también a veces puede ser la falta de organización porque si no tienes claro pues dónde van las cosas, por ejemplo, o algún tipo de cosas no lo tienes muy bien ubicado, pues es muy probable que ese tipo de cosas vayan rondando por la casa y vayan creando desorden en los distintos sitios porque no tienen un sitio al que ir. Y son son como vagabundos del desorden, del caos, de la entropía. Y a mí me lleva también a la falta de hábito, ¿no? Que el hábito... Bueno, hemos hablado del hábito también en el anterior episodio, de hecho, que tiene que ver con algo que he aprendido, con algo que he perpetuado en mi cabeza, ¿no? Y esta falta de hábito, que bien puede ser porque yo no me estoy ocupando de generarlo o de perpetuarlo, pero también puede ser porque no lo he aprendido nunca y nadie me ha enseñado qué significa verdaderamente ser ordenado, ¿no? Eso, por ejemplo, justo con lo de la forma de organizarse va muy en la línea. Tanto la educación que recibimos de nuestros padres o figuras de referencia que a veces nos enseña como tal, ¿no? Es como que aprendes por el ejemplo, pero a lo mejor tampoco te han dicho por qué una cosa va en un sitio. Y puede ser que es que ellos tampoco hayan... A lo mejor lo han hecho pues como se ha hecho siempre y entonces pues hay una... No, como una falta de por qué. Pues igual que a lo mejor yo te enseño que en invierno te tienes que abrigar, pues porque hace frío, aunque es un poco evidente, ¿no? Pero es como no. O cómo te abrochas los cordones, por ejemplo, hay que enseñarlo, no lo aprendes por ver a tu padre o a tu madre o a quien sea abrochárselos, pues también ordenar a veces puede ser un proceso más consciente, el de organizar y el de ordenar. Y... Sí, ¿no? Porque de aquí, por ejemplo, yo lo pienso mucho y es la típica frase de no, ordena tu habitación. Pero ¿qué es ordenar realmente la habitación si no es ponerla como la ponen mamá o papá cuando ordenan la habitación? Y al final ese orden no me tiene por qué ir bien a mí el día de mañana, en realidad. Y también, junto a esa cosa de enseñar conscientemente a organizar, a lo mejor pues, si tienes hijos o a las personas que puedan aprender de ti, también luego la autoeducación, ¿no? El replantearte y
y saber que hay más formas de organizar las cosas de las que hemos aprendido y la que tenemos por defecto, digamos, cada uno de nosotros. Y hay veces que hay formas de organización, pues eso, que pueden fomentar más o menos el desorden, ¿no? Uh-huh. Si tú, cuando entras en casa, dejas siempre las cosas en un sitio, por ejemplo, las llaves, pues si las dejas en cualquier lado porque no tienes un sitio específico donde dejarlas, pues a lo mejor se acumulan las llaves y ya de paso pues llevo los clines, llevo no sé qué y se crea un pequeño desorden, por ejemplo. Es un ejemplo muy tonto, pero si yo le busco un sitio a las llaves... cosa. Claro. Y bueno, como eso, pues un montón de cosas. Esto del aprendizaje era algo que leí en el libro de Marie Kondo, que no me entusiasmó el libro, te voy a decir, pero bueno, sí que, por ejemplo, ese punto me pareció interesante, ¿no? El de que no se enseña a ordenar. Sí, luego hablábamos también de las circunstancias vitales, ya no solo en concepto del tiempo que tengo para ordenar, sino también de cómo vivo, de qué circunstancias he tenido, hijos de padres separados que tienen 2 casas, familias que tienen que vivir en una casa muy pequeñita, por ejemplo, y al final tienen muchas cosas, ¿no? Como cómo he aprendido yo a relacionarme con los objetos de mi entorno y en función de qué he desarrollado esta capacidad o no de desordenada, ¿no? Y esto es uno de los factores que yo lo veo mucho, ¿no? Que predispone mucho al desorden, este tipo de circunstancias. Y luego hemos dejado la última, no ha sido por casualidad, una de las probablemente principales causas, ¿no? de desorden físico es el desorden mental. Efectivamente. Sí, al final cuando todo en mi interior es un caos, cuando yo no tengo claras las cosas que me pasan, quién soy yo, lo que siento, lo que no, como que todo está hecho un burruño dentro de mí a nivel emocional y psíquico, pues es muy difícil mantener el orden fuera, ¿no? Yo me gusta mucho trabajar con la idea de que lo que depende de nosotros fuera, de alguna forma también es un poco proyección de lo que tenemos dentro, ¿no? Y claro, si yo no tengo condición para atenderme a mí interiormente, pues tampoco tengo ganas ni energía, ni tiempo, ni le doy valor al atender lo que hay fuera, ¿no? Y entonces se va generando montañas y montañas y montañas. De hecho, se ve mucho que a medida que la gente va, en el proceso terapéutico, por ejemplo, a medida que la gente va trabajando las cosas y va sintiéndose mejor y va poniendo un poquito en orden sus cosas, ¿no? Pues de pronto dice, es que... Y me puse y ordené la cocina. O me puse y hice una limpieza y quité toda la ropa que ya no quería del armario. Es como que es una somatización fuera del cuerpo, externa, ¿no? Como una materialización de lo que pasa por dentro de nosotros. Y también, quería puntualizar que cuando hablamos de desorden mental, pues hablamos un poco de todo eso, pero que pueden ser... nuestras ideas o todo. Lo que pensamos sobre las cosas, por ejemplo, pueden ser, ¿no? Seamos, ¿no? Estemos confusos o confusas, ¿no? Sobre un tema, por ejemplo. Eso nos genera ahí un poco de desorden. Sí. Las tareas que tenemos que hacer, por ejemplo, nuestra organización personal de nuestra vida, la compra, yo qué sé, ese tipo de cosas. También las emociones, los pensamientos, que es un poco lo que has mencionado tú, ¿no? El autoconocimiento, por ejemplo, es como... lo que nos ayuda es a ordenar todo eso que tenemos dentro, a darle un nombre, a ponerlo en un sitio, a entender de qué manera está o es en nosotros. Sí. De hecho, yo, como buena persona organizada que soy, me gusta mucho trabajar con la idea de que en la cabeza también tenemos cajoncitos y tenemos armarios, ¿no? Entonces, que yo decido en qué cajoncito meto cada cosa y desde ahí es mucho más fácil colocarlo. Cuando hemos hablado antes de los extremos en el orden físico, pues... exactamente igual tienen la traducción en el orden y desorden mental. Estábamos hablando ahora más quizá del extremo o de irnos hacia el polo del desorden, pero a nivel mental la rigidez y el exceso de orden, quizá entre comillas, ¿no? El exceso de estructuración, el exceso de ¿no? Las personas tremendamente cuadriculadas. Pues también tiene aquí su punto, lo que decíamos de patológico, pues es la proyección externa, ¿no? Del exceso de necesito que todo esté bajo control, también de un exceso de intentar quizás racionalizar en todo y mantenerlo todo en orden, sí. Todo y que todo tenga, y pues a veces pues tampoco es lo bueno. Hablando de la relación del orden físico y mental, de los extremos, rigidez cognitiva y caos, ¿no? Esto que estamos diciendo, me parece muy importante atender a las etiquetas que utilizamos para
para mencionar las cosas o mencionarnos a nosotros mismos, ¿no? Si yo me relaciono permanentemente conmigo como soy una persona desordenada, al final lo estoy integrando tanto en mi identidad que es muy difícil que yo llegue a ordenar, porque lo que me caracteriza es ser desordenada. Y ordenar implica como contradecirme, ¿no? Esto sí, tiene bueno, un montón a mí de... es que me ha pasado eso Claro, en mi vida. Yo eso soy es. un vivo ejemplo de eso. Efectivamente. Clara, háblanos, cuéntanos tu experiencia. No, o sea, es básicamente eso que has dicho. Yo es verdad que como que a lo largo de mi vida he sido bastante desordenada de adolescente, o yo qué sé, ¿no? Bueno, y bastante tiempo después. Y sin embargo, ahora, sobre todo en este último año, estos últimos años que estoy teniendo pues unos horarios de trabajo más ordenados, por ejemplo, y me está permitiendo ver mi vida de una forma más ordenada, no solo por eso, sino también pues de la terapia, estando mejor, estando yo en más equilibrio, ¿no? Yo conmigo misma, me estoy dando cuenta de que no soy desordenada y de que de hecho soy bastante cuadriculada y organizada, o que busco mucho, o que en mí nace mucho esa necesidad de control quizás, o de organización en la casa, como que eso me gusta y me da, y que me gusta, y es algo que durante mucho tiempo, al ser desordenada, yo tenía ese concepto de mí de soy una desordenada, y eso se extrapola no a soy una desordenada, soy un desastre, y un desastre ya tiene una connotación más negativa. Ya no es solo que no mantengo el orden en mi habitación, sino que soy un desastre en mi vida. Y bueno, pues es verdad que en mi vida en ese momento había mucho desorden mental, y ahora que lo veo a posteriori digo, pues es que todo ese tiempo que yo me veía a mí como desordenada, realmente lo que me pasaba es que, claro, con lo que yo tenía en la cabeza, espacio, claro. ¿Cómo no iba a ser desordenada? ¿No? Claro. Es muy potente lo de las etiquetas, ¿no? Y lo útiles que son y lo malditas que pueden ser también. Por eso yo creo que es importante revisar eso, ¿no? Y hablamos de esto también por eso, porque es importante pensar de qué manera nos percibimos a nosotros en ese sentido, cómo somos de ordenados y bueno, pues saber que tiene todos estos beneficios, el orden mental también, ¿no? Que pueda animarnos a... incluso a veces a que con esa relación que tienen uno con el otro, pues la usemos a nuestro favor. Claro. Y que mantener nuestro espacio ordenado realmente va a repercutir en que nos sintamos mejor, en un mayor bienestar y en todo esto que hemos dicho, ¿no? Menos estrés, menos ansiedad. No te va a quitar el estrés si te estresa tu trabajo o otras cosas, pero va a colaborar a que tu casa sea un entorno de paz al que al menos cuando vuelvas pues puedas descansar mentalmente también. Has dicho una cosa muy importante, que es que no te va a quitar el estrés. Yo siempre digo cosas muy importantes. No va a quitar el estrés, pero no va a generar más estrés, que yo creo que es muy, muy, muy importante en situaciones sobre todo donde estamos un poquito al límite por las cosas que nos pasen, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto que podemos hacer, ¿no? Para ordenar, para... Sí, aparte de esto que acabo de decir, de revisar y demás, ¿no? Y utilizar esta herramienta. Eso es, un apunte solo, que es que me he quedado pensándolo, porque aquí estás tú como ejemplo de persona que ha sido un desastre, ¿no? Que ha sido un desastre, que ha sido desordenada, pero podríamos ponerme a mí como el ejemplo contrario, ¿no? Es que estamos aquí los dos extremos del abanico, está bien, del espectro. Que igual que el que es desastre y es desordenado tiene que revisar esas etiquetas y relacionarse con un poquito de compasión y ver que hay otras opciones y tiene oportunidad de no ser una persona desordenada, el que es muy ordenado, muy cuadriculado, muy organizado y se denomina la Mónica Geller de todos los grupos, cuidado con eso también, porque hay un punto de comedia, pero también hay un momento donde... ¿Qué pasa si yo de pronto dejo algo fuera de su sitio, ¿no? Y cómo me relaciono yo con eso y qué me está generando, y no pasa nada si termino de comer y no recojo la mesa al instante, ¿no? Y puedo disfrutar de la sobremesa, de hecho. Eso, ya como anécdota personal, es algo que en nuestro tiempo de amistad hemos tenido que trabajar un montón. Las dos, cada una por su lado, porque... Y bastante juntas, la verdad. No, me refiero cada una en lo suyo, en su aspecto, ¿no? Sí. Porque lo de la mesa a mí era algo que me generaba, estando de vacaciones juntas, me generaba ansiedad y era como, estoy aquí descansando, yo necesito acabar de comer, tumbarme en el sofá, comer algo de chocolate y no pensar en nada más, y a mí recoger la mesa me estresa. Y yo no puedo estar mucho rato con la mesa con cosas, necesito que esté todo limpito, las superficies planas. Nos hemos influido. Sí. Para bien. La amistad es lo que hemos tiene. dirigido a nuestro punto medio. La virtud. Saliendo del álbum de los recuerdos y volviendo a qué hacer
de cara a ser un poquito más ordenados mental y físicamente. Pues una cosa interesante yo creo que es el replantearte la organización, buscar reorganizar las partes de tu casa, hacer como un análisis, ¿no? de forma consciente, de cuestionarte, ¿no? ¿Por qué dejo esto aquí? ¿Por qué tengo este tipo de cosas puestas en este sitio? Tengo muy repartidas este tipo de cosas y podría unificarlas, ¿no? Como hacer un poco un estudio para ver si podemos facilitarnos la vida de alguna manera. Y esa reorganización pues también te va a permitir, por ejemplo, tirar cosas, claro, hacer limpieza, tirar sí. o dar o lo que sea, ¿no? O vender, deshacerte de cosas que no estás utilizando desde hace mucho tiempo y que realmente no quieres para nada, y el por si acaso. Sí, ahora se ve mucho, ¿no? Que se habla mucho de ponerlo, pues de todo en cajas, de ponerles nombres, de, ¿no? Como facilitarte la vida. Si yo quiero saber dónde guardar los calcetines, pues tengo en mi cajoncito de ropa interior un apartadito que es de calcetines y otro que es con, ¿no? Con las camisetas, otro... Y simplemente el hecho, yo creo, de buscar formas fuera, ¿no? Porque igual a mí lo que me pasaba, y yo he estado este último año bastante reorganizativa en ese sentido, y una cosa que me pasaba es que igual a mí no se me surge o no se me ocurre tanto formas de organizar, ¿no? Claro, y por eso, al buscar sí. fuera, pues ves cómo lo hace otra gente, Sí. o preguntar incluso. A veces, ahora que estoy así con eso más en la cabeza, a veces pregunto a mis amigos, en plan de, oye, ¿tú cómo organizas no sé qué? Y es curioso ver... A mí no me lo preguntas. Porque de ti lo sé. Ah, vale. Pero sí, también, las ¿no? diferentes formas buscar, que hay, ¿no? Pues y... eso, el método con Mari tiene cosas bastante interesantes. El tema de la organización en vertical, por ejemplo, para que no se acumulen las cosas y que cuando quitas algo de abajo no se que ahora está desbarajuste súper de moda en realidad y yo no sé, el resto de mí en Instagram me salen cantidad de cosas de estas, ¿no? Que está muy accesible en realidad. Sí que pensaba, ¿no? Como qué importante entender que este orden físico y este orden mental del que estamos hablando se complementan, ¿no? Y que no necesito tener un orden, uno de los dos, bien para que el otro poderlo tener bien también, sino que puedo ayudarme del uno para servir al otro, ¿no? O sea, yo puedo, si sé que para mí es mucho más accesible empezar ordenando mi habitación antes que empezar a ordenar mis pensamientos, pues a lo mejor ordenando mi habitación de alguna manera facilito que mi cabeza estructure las cosas, ¿no? Y al revés, que si yo sé que a mí me cuesta mucho porque me cuesta mucho la organización, porque no tengo ni idea, pues a lo mejor es bueno empezar ordenando mis ideas, las listas de cosas que tengo que hacer, la lista de la compra, el comprarme un calendario, ¿no? A nivel de herramientas más prácticas, pues a nivel de pensamientos, las listas, los sistemas de organización que ya mencionamos en el episodio de objetivos, sí. Del método GTD, por ejemplo, que es el que yo suelo más o menos una versión utilizar, de organizar en listas. Y organizar en listas, pues repito, a mí me gusta ver que hay como un más allá, que a lo mejor a mí no se me habría ocurrido hacer esa forma de relacionar las listas, y buscas un poquito y te dan ideas que dices, anda, pues si me pongo una lista de cosas prioritarias, una de no sé qué, y las muevo de esta manera, me hace más fácil la vida. Claro. Y el buscar ese recurso, ¿no? Digamos que se puede aprender, claro. pues te facilita la vida. Y yo creo que además luego va a ir todo, te lo va a pedir, ¿no? Como que el cuerpo solo, en cuanto yo empiezo a ser organizada por un lado o por el otro, es como que es una rueda que se realimenta, ¿no? Entonces me va a pedir que lo otro también esté organizado. Entonces, si yo tengo mi habitación ordenada, de pronto tener mi cabeza hecha un caos no me vale. Entonces me voy a sentar y voy a tener que organizar. Y si yo tengo la cabeza organizada, de pronto ver la habitación desordenada va a ser como, puf, esto no. Y entonces punto va solo. Importante que bueno, creo que es una conclusión de lo que hemos mencionado, es que a veces el tema del desorden físico, como me ha pasado, por ejemplo, a mí en lo que he contado antes, hay un punto en el que da la sensación de es que no consigo, y a mí me ha pasado durante muchos años, de es que no consigo mantener el orden, no consigo ser ordenada. Había una parte de circunstancial, ¿no? Y de tiempo, pero hay veces que si te pasa eso, pues también puede ser importante buscar en el orden mental, ¿no? Y decir, ¿qué está a lo pasando? mejor es Claro. que hay ciertas cosas que nunca me he parado a poner en orden mentalmente, ya sea porque me enfrente a ellas yo y tal, o que vaya al psicólogo, o lo que haga falta, o porque tampoco eres consciente, que a lo mejor claro. no sabes que tienes pendiente ordenar de alguna manera, cualquier circunstancia, ¿no? Mental o emocional, sea con ayuda psicológica o no. Y a lo mejor ese tipo de cosas también están afectando en que no seas capaz de mantener el orden físico. Entonces, pues es otra de las cosas que
te van a venir bien en los dos órdenes, porque Eso vas es. a organizarte mentalmente, ordenarte mentalmente y va a repercutir probablemente en que sea más fácil mantenerlo fuera. Entonces, bueno, como, ¿no? Como decimos en todos los que nos estáis escuchando, todos los episodios, una cosa también importante y un recurso también potente es, pues, efectivamente ponerte en camino, ¿no? Y ir a ponerte en camino. Ir a terapia, ¿no? Bueno, pues poner sobre la mesa todas estas cosas que está pasando, ¿no? Y por qué me está costando tanto esto. Sí, a ver, que no estamos diciendo que para ser ordenados haya que ir al psicólogo. ¿O sí? Pero No, bueno, no. que simplemente que es uno de los factores y que bueno, que si es el caso, pues puede venir bien. Y en cualquier caso, que dejar claro que es una realidad, ¿no? Que ser más ordenado pues va a ayudarnos a tener una mejor salud mental y un mayor bienestar y más felicidad y más oportunidad de disfrutar de las cosas y de la vida. Sí, más satisfacción en todos los sentidos. Así Y que, bueno, pues eso es hasta todo. ahí llegamos hablando del orden en el episodio de hoy. Para todos los que os hayáis sentido identificados, pues que os pongáis a trabajar en una dirección o en otra. Y si estáis zen con vuestra vida y en equilibrio con el universo, pues ole. Ole. Ya está. Genial, sí, Es sí. el objetivo, Enhorabuena, la ya verdad, está. claro. Nada que decir. Y nada, pues como hemos dicho al principio, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Raras y Normales, y también en nuestro canal de YouTube, en el que vamos a empezar a subir dentro de poquito un contenido un poquito diferente al de los podcasts, pero En la misma onda. en la misma línea. Pero bueno, un poco más concreto y a lo mejor también con herramientas más específicas a veces. Así que, pues bueno, os animamos a que nos veáis. A que las suscribáis a caras. nuestro canal y dadle like. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos.